El fenotipo es el escenario donde actúan los actores principales, el genoma y el ambiente, porque nosotros no solo somos producto de nuestros genes, sino de todo lo que nos rodea y acontece a nuestro alrededor. ¿Qué hechos avalan esta afirmación? Nosotros podríamos burlar lo que genéticamente está programado, modulando nuestro ambiente relacionado, por ejemplo, con nuestros estilos de vida. ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad transgeneracional? Estas y otras interrogantes le daremos respuestas en breve. Soy el doctor Roberto Ardue Ferrer, genetista clínico, y este, Genomiciencia, el canal de tu preferencia. Bienvenidos al curso Fundamentos de la Odontoepigenética, Ciencia Constituida, con el doctor Roberto Ardue. Entonces comenzaremos a abordar la epigenética, la herencia más allá de los genes. O sea, ustedes se darán cuenta cómo además de la información genética que está contenido en la secuencia de bases nitrogenadas de nuestros genes, existe también modificaciones en la expresión de los mismos. Por lo tanto, el sumario que vamos a desarrollar es el siguiente: evidencias y antecedentes sobre la epigenética, concepto de epigenética, características del mecanismo epigenético, mecanismos epigenéticos que existen y finalmente la programación fetal y perinatal como causa de enfermedades crónicas en el adulto. Por ser tan extensa esta conferencia la vamos a dividir en dos. Una primera parte donde vamos a abordar los dos primeros mecanismos epigenéticos que existen y la segunda parte relacionada con los dos restantes y todo lo concerniente a la programación fetal, perinatal y las alternativas terapéuticas que existen relacionando estos con los mecanismos epigenéticos. El objetivo más importante de esta conferencia es explicar los mecanismos epigenéticos que se describen en la literatura, que suelen modificar la expresión de los genes y, por supuesto, sentar las bases para poder entender la relación, la aplicación que tiene la epigenética a las enfermedades periodontales. Relacionado con los antecedentes, vamos a abordar algunos aspectos relacionados de cómo surge el término epigenética. Y precisamente existen hechos relacionados con ello. Ejemplo, se ha podido observar que el gen agouti brinda el pelaje amarillo y obesidad, de manera que dos ratones homocigóticos dominantes, o sea, y que están preñadas, a uno se le dio alimentos ricos en vitamina B12 y otros ácido fólico. Bien, sin embargo, el resultado fue que normalmente, en vez de obtener el 100% de los ratones, bien, de color amarillo y obesos, entonces nacieron con color café y delgados, sobre todo aquellos que fueron sometidos a vitamina B12 y ácido fólico. O sea, es una primera evidencia de cómo un factor ambiental externo, que en este caso está relacionado con el ácido fólico y la vitamina B12, modificó la expresión de los genes. Genes con un carácter dominante que se expresan de forma dominante. El 100% de su descendencia debió ser igual a las características fenotípicas de los progenitores. Sin embargo, se modificó dicha expresión precisamente por esa acción de ese factor ambiental. Existe otra evidencia que está relacionado con los reptiles. Los reptiles determinan su sexo dependiendo de la temperatura que se exponen cuando están dentro del huevo. O sea, normalmente cuando ocurre la fecundación, genéticamente se determina cuál va a ser el sexo de la futura descendencia. Sin embargo, dependiendo de la temperatura del medio ambiente, resultado del calentamiento global, pueda que exista una conversión de un sexo a otro. Y esto puede traer como consecuencia la extinción de la especie, resultado del calentamiento global. O sea, cómo un sexo genéticamente determinado puede modificarse por la acción ambiental, en este caso por las altas temperaturas.
Por eso que para muchos reptiles el calentamiento global como un fenómeno que está azotando al planeta puede ser un factor de riesgo importante para la extinción de muchas especies de animales. En el mismo proceso de ovogénesis y espermatogénesis humana, se ha demostrado que cuando se une un espermatozoide haploide con un ovocito diploide, o sea, ocurre una inmadurez, en este caso en el proceso de ovogénesis, se forma un cigoto, en este caso triploide. Esto va a generar un ginogenote, o sea, una placenta pequeña con desnutrición del feto y por lo tanto el producto es abortado. Sin embargo, se obtiene otro fenotipo cuando la dotación diploide lo está aportando el espermatozoide. Cuando se une un espermatozoide diploide con un ovocito haploide, que se forma un cigoto triploide, se le llama androgenote. En este caso vamos a tener una placenta muy grande con ausencia de las estructuras originadas por el embrioblasto, que es lo que se conoce con el nombre de mola hidatiforme. O sea que la expresión fenotípica depende en gran medida de la dotación cromosómica diploide en cuanto a su origen parental. Existen, y de eso, por supuesto, eso trae como consecuencia de que se ha demostrado que los genes paternos tienen que ver con el proceso de diferenciación, en este caso de el trofoblasto, en sincito trofoblasto y citotrofoblasto, que va a dar lugar a estas estructuras embrionarias a la futura placenta. Y los genes maternos más bien tienen que ver con el desarrollo del embrioblasto. Por eso que posteriormente, al final, cuando estudiemos o abordemos los síndromes hipertensivos en la gestación, el genoma paterno juega un papel muy importante en esa disfunción placentaria debido a la acción sobre la formación de la placenta. Existen también otras evidencias donde opera un mecanismo de inactivación de los cromosomas. Y así nosotros podemos ver, ejemplo, la inactivación que ocurre al principio de la vida embrionaria, 3 días después de la fecundación, cuando uno de los cromosomas materno o paterno se inactiva. Y ese proceso de inactivación, que no es más que un proceso de metilación, de incorporación de grupos metilo, se debe a un gen llamado gen CIST, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, en un locus llamado X Inactivation Center. O sea, uno de los cromosomas materno o paterno se inactiva y el clon de células que se deriva de ella va a heredar el mismo patrón de metilación. Esto va a traer como consecuencia de que un individuo del sexo femenino será un verdadero mosaico, o sea, una mezcla de líneas celulares que presentan el X materno inactivo y otras el X paterno inactivo. Y esto va a traer como consecuencia una expresividad variable en enfermedades que se encuentran ligados al cromosoma X. Todas estas son evidencias en lo que se demuestran procesos de inactivación, de metilación, modificaciones en la expresión de los genes. Y cuando valoramos la acción terrorista del 11 de septiembre del año 2011, esa acción que marcó para la historia prácticamente de la humanidad, nosotros podemos demostrar que las gestantes que vivenciaron este fenómeno, la caída de las Torres Gemelas, en estos momentos sus descendientes presentan enfermedades psiquiátricas, como es el caso de la enfermedad bipolar. O sea, parece ser como este factor ambiental repercutió de manera negativa en la expresión de los genes de la futura descendencia y en estos momentos están siendo estudiados como un factor ambiental bien modificó la expresión de dichos genes y que en muchos de estos casos no existen antecedentes de estas enfermedades psiquiátricas en la familia. Pero cuando valoramos la hambruna holandesa en la costa occidental de los Países Bajos, eso fue a mediados del siglo XX, al final de la Segunda Guerra Mundial,
más de 4 millones se vieron privadas de recursos y más de 20.000 personas fallecieron a causa de la inanición. Y en estos momentos los descendientes de esta generación presentan enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, incluso esquizofrenia. O sea, un fenómeno ambiental adverso trajo como consecuencia modificación en la expresión de los genes, tratando de adaptarse a esas circunstancias ambientales que a largo plazo, por herencia transgeneracional e intergeneracional de estas marcas, de estas huellas, de estas improntas que dejó en este caso el ambiente adverso, que fue la hambruna, por supuesto, pues es responsable de las enfermedades crónicas no transmisibles que se expresan en esta etapa de la vida. Y así también pasa con la pandemia de la gripe española en el año 1918. Bien, los descendientes de los que vivieron esta experiencia morían de un infarto agudo de miocardio. Entonces, para usted que me está escuchando, la exposición materna a la pandemia de la COVID-19, este periodo tan complejo, tan difícil que vivió la humanidad el año pasado o antes pasado, podría producir una impronta en el genoma del feto. Bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, yo estoy convencido que sí tuvo que dejar alguna impronta, alguna huella, algún proceso químico que operó tanto en el ADN como en las histonas, que lo vamos a ver a continuación, y que pudiese repercutir en el estado de salud de las futuras generaciones. Es importante que se tenga en cuenta. Incluso también existen evidencias de cómo familiares de primer grado que comparten el 50% de genes en común, incluso gemelos monocigóticos que comparten el 100% de genes en común, cuando se encuentran en distintos ambientes, el fenotipo es totalmente diferente. De manera de que son evidencias bien que demuestran cómo el ambiente suele modificar la expresión de lo que genéticamente está determinado. Por lo tanto, todos estos fenómenos, todos estos ejemplos que hemos comenzado la conferencia de hoy, se debe a un mecanismo genético que se llama epigenética. ¿Y quién fue el primero que habló de epigenética? Bueno, primeramente vamos a hablar de Charles Darwin, que constituyó y constituye un paradigma en las teorías de la evolución de las especies, donde ustedes conocen de que su teoría de la selección natural, la teoría de la selección natural, fue lo que él defendió. Y realmente la adaptación a las condiciones de existencia es lo que juega un papel más importante en relación a la selección natural. O sea, la selección natural plantea que sobreviven los más aptos y mueren los ineptos. ¿Y quiénes son los más aptos? Los más aptos son los que presentan condiciones genéticas, bien, presenta un genoma que muy favorecido y que garantiza la adaptación a las nuevas condiciones. Y ese proceso de adaptación a las nuevas condiciones ambientales está mediado precisamente por las modificaciones que van ocurriendo en los genes en respuesta a esos agentes ambientales adversos. Bien, fue lo que pasó con la hambruna de los Países Bajos, fue lo que pasó con la gripe de España, entre otros ejemplos. Por lo tanto, la capacidad de interaccionar y responder adecuadamente a las fluctuaciones constantes del ambiente condicionan en mayor medida la posibilidad de un individuo de transmitir sus genes, porque van a estar más aptos. Es importante tener presente que con esta teoría de Charles Darwin, Conrad Waddington fue el primero que acuñó el término de epigenética. Infirió tempranamente la importancia de la interacción gen-ambiente. Y el término epigenética precisamente fue introducido
en la década de los 50 por este científico. Y él lo definió como la capacidad del medio ambiente de moldear el fenotipo. Fue inicialmente definido por él. O sea, cómo un mismo cigoto puede generar distintas estirpes celulares con distintas funciones dependiendo de las distintas condiciones ambientales. Él fue el primero. Sin embargo, existe una evolución del concepto de epigenética. Si vamos al significado etimológico de la palabra epigenética, epi, encima, o sea, epi, encima del genoma. Es una palabra de origen griego y significa eso exactamente, algo que está encima del genoma. ¿Y qué es lo que está encima del genoma? El medio ambiente que es capaz de provocar reacciones químicas sobre lo que está genéticamente condicionado, sobre lo que está genéticamente determinado. Luego, nos referimos a la capacidad del medio ambiente de moldear el fenotipo, que fue precisamente el concepto del precursor de este término. Luego, mecanismos modificadores de cromosomas que cambian la plasticidad fenotípica de una célula u organismo. Y finalmente, la regulación genética mediada por modificaciones de la estructura de la cromatina, con un carácter totalmente reversible. Finalmente, el concepto de epigenética, y es el concepto que me gustaría que tuviesen en cuenta a partir de ahora, son los cambios heredables en la expresión genética causados por la activación y desactivación de los genes que ocurren, pero sin cambios en la secuencia del DNA subyacente. Es decir, que cuando nos referimos al término epigenética, no nos referimos a modificaciones estructurales físicos en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Son modificaciones en su expresión, y su expresión suele modificarse por reacciones químicas que ocurren a nivel del ADN, pero también a nivel de las proteínas que se encuentran asociados al ADN. Y esto va a traer como consecuencia, además, un gen de tener la mutación, una expresión más ligera o más severa, dependiendo de lo que químicamente se modificó, en este sentido por la acción de factores ambientales. Este término de epigenética, muchas veces los científicos en la literatura se refieren a la llamada epigenómica, y epigenómica muy relacionada con las ciencias ómicas. Estamos en la era de la ciencia de las ómicas. ¿Y qué cosas son las ómicas? Bueno, es el conocimiento, es un sistema de conocimiento derivado de la aplicación de un conjunto de herramientas tecnológicas que posibilitan el estudio en los diferentes niveles de organización de la materia, a nivel del ADN, a nivel del ARN mensajero, a nivel de las proteínas, a nivel del metabolismo de las proteínas, y así surge entonces la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. Pero entonces, ¿qué cosa es la epigenómica? Bueno, la epigenómica son todo un conjunto de conocimientos, pero al mismo tiempo todo un conjunto de herramientas tecnológicas que permitan estudiar todas las modificaciones químicas que operan a nivel del ADN, a nivel de las histonas, a nivel de la cromatina, a nivel del ARN no codificante, que todos son factores que suelen regular la expresión de los genes. Y por supuesto, la epigenómica forma parte de las llamadas de las ciencias ómicas. Una aplicación interesante de la epigenómica es el siguiente. Por ejemplo, un estudio reveló que la piel que ha sido expuesta al sol sin protección tiene en su ADN menos grupos metilos que la piel que ha sido protegida del sol. Fíjese cómo un factor ambiental, que en este caso es la exposición a los rayos solares, pueden repercutir en la carga de grupos metilos del genoma y por supuesto en la expresión
de los mismos. Y otro ejemplo de la llamada epigenómica está dado en la programación fetal, que en la próxima conferencia, en la conferencia siguiente, lo vamos a abordar. Cómo la dieta, ejemplo, materna, la dieta materna en el embarazo influye en el destino fetal. Una madre que ingiere grasa, es decir, que tiene una ingestión excesiva de grasas, altera la transcripción del gen de la leptina, que es la hormona que tiene que ver con la saciedad, y por ende ese niño será obeso o tendrá una diabetes mellitus tipo 2 y nacerá con una macrosomía fetal, precisamente por una inadecuada dieta materna durante la gestación. Es capaz de inactivar, es capaz de activar genes, bien, la transcripción de genes que tienen que ver con el metabolismo. Y todos estos fenómenos lo estudia la llamada epigenómica, una de las ciencias ómicas. En décadas pasadas se desconocía cómo los factores ambientales suelen modular la expresión de los genes, y ya es conocimiento científico consistente en la actualidad que lo realizan a través de un conjunto de reacciones químicas que operan tanto en el ADN como en las proteínas. A continuación abordaremos las mismas. Se describen 4 mecanismos fundamentales: la metilación del ADN, modificaciones posttraduccionales de histonas, modificaciones de la cromatina dependiente de ATP y ARN no codificante regulando la expresión de la información genética. En esta primera conferencia vamos a abordar los 2 primeros factores, la metilación del ADN y las modificaciones posttraduccionales de histonas. En este esquema se muestran una imagen de cómo cada uno de estos factores pueden modificar distintos sitios, bien, de la información genética, del genoma propiamente dicho. Y comenzamos con la metilación del ADN, pero primero vamos a recordar cómo se encuentra organizado esta información genética. Todos sabemos que la molécula de ADN está formada por una doble hélice de hebras paralelas, complementarias, antiparalelas, efectivamente, bien, y que esta doble hélice le va a dar 2 vueltas y medias a un núcleo de proteínas organizados llamados octámeros de histonas, que van a ser el H2A, el H2B, el H3 y el H4. Son proteínas básicas que se unen formando un octámero de proteínas, y esa doble vuelta y media, esas 2 vueltas y media del ADN rodeando a ese octámero, que representan alrededor de unas 146 pares de base aproximadamente, es lo que va a formar el nucleosoma. Entonces, este nucleosoma constituye el sitio que puede ser sometido a estas reacciones químicas. Se pueden modificar químicamente tanto la hebra de ADN como se pueden modificar las histonas. La histona H1 es la que se encuentra entre un nucleosoma y otro. El nivel en que se compacta un nucleosoma y otro, bien, forman el llamado solenoide. Solenoide cuando se compacta asa, y el asa se va a compactar aún más para formar la cromatina, y la condensación de la cromatina forman los cromosomas. Así como se encuentra organizado, en este caso, el genoma humano. Sin embargo, esta cromatina puede ser de 2 tipos: la llamada heterocromatina, que es la forma cerrada, que es la cromatina densa, que es cuando este ADN, estas 2 vueltas y medias de ADN aprieta aún más a ese octámero de histonas, y se encuentra la eucromatina, que es la forma abierta, que es la cromatina laxa, que es cuando el ADN se relaja, se separa del ADN de las proteínas histónicas, y por lo tanto hay acceso a los factores transcripcionales. Funcionalmente, la heterocromatina no codifica información genética en cuanto a proteínas. Sin embargo, la eucromatina sí. La heterocromatina puede ser tanto constitutiva, que es la que se encuentran en los cromosomas 1, 3, 9, 16, cromosoma Y,
como la facultativa, que es el cuerpo VAR, que es uno de los cromosomas X inactivo, bien, que se inactiva en este caso precozmente. ¿Cuáles son los mecanismos más importantes que operan a nivel de ADN? La metilación. Metilación significa inactivación, hay silencio del gen, no hay transcripción de proteínas. Sin embargo, en las histonas operan otros mecanismos, otras reacciones químicas. Está la metilación igual, pero también está la acetilación, la biotinilación, la fosforilación, la ubiquitinación y la sumoilación. Todos estos procesos químicos operan en las histonas y, por supuesto, cada una de estas reacciones le van a brindar, como yo siempre expreso a mis estudiantes, collares sobre el ADN que van a garantizar que estos se expresen o no. Existen genes que normalmente tienen que estar metilados, tienen que estar inactivos. Como ejemplo, los protoncogenes. Si los protoncogenes se desmetilan, entonces comienza el proceso de carcinogénesis. Y hay otros genes que no tienen por qué estar metilados, sino tienen que estar activos. Por lo tanto, los procesos de metilación, los mecanismos epigenéticos, son mecanismos que regulan la expresión de la información genética. Una vez más, se lo repito. ¿Cómo ocurre la metilación del ADN? Muy sencillo. Nosotros tenemos un donante de grupos metilo, que en este caso es el S-adenosilmetionina, resultado del metabolismo del ácido fólico y de micronutrientes. Por eso es que es tan importante la ingestión preconcepcional de ácido fólico 6 meses antes de la concepción, no solamente para la mujer, sino también para el hombre, porque recuerden que el hombre, sus genes participan en la formación de la placenta, tienen que ver con la diferenciación de la placenta. Entonces existe una enzima que se llama metiltransferasa o simplemente metilasas, que van a añadir un grupo metilo que le brinda la S-adenosilmetionina a la molécula de ADN, específicamente al carbono 5 de la citosina en la molécula de ADN, sobre todo en unos islotes o unas islas llamadas CPG, citosina guanina, que son sitios que regulan la transcripción de los genes. Entonces, esa metiltransferasa lo que hace es que transfiere un grupo metilo, CH3, al carbono 5' del anillo de la citosina. Esa es la función que hace la metiltransferasa. Existe una gran familia de metiltransferasa. Ejemplo, está la metiltransferasa 1, que la función es mantener los patrones de metilación durante la mitosis, incluso hasta después de la fertilización. Es el responsable de mantener estos procesos de metilación. Sin embargo, tenemos las metiltransferasas DNA 3, tanto el A como el B, que genera nuevos patrones de metilación durante la gametogénesis y la embriogénesis. Porque estos patrones de metilación suelen borrarse y el 100% de los gametos van a aportar el patrón de metilación de la célula, o sea, del progenitor que está participando en la formación de estos gametos. Sobre todo, ejemplo, la metiltransferasa 3A genera patrones de metilación en la gametogénesis. Sin embargo, la 3B durante la embriogénesis. O sea que estos procesos de metilación a nivel de ADN ocurre a través de estas enzimas. Y este proceso de metilación ocurre entre el 70 y el 80% de los islotes CPG. Recordar que los islotes CPG son los sitios reguladores, uno de los sitios reguladores en la transcripción de los genes. Bien, y por supuesto, este proceso de metilación se va incrementando con el envejecimiento. Existe un proceso de metilación pasiva y un proceso de metilación activa. Procesos de metilación pasiva que está muy relacionado, por ejemplo, con la formación de los ovocitos durante el proceso de ovogénesis.
Por eso que la avanzada edad materna está relacionado con procesos no disyuncionales, porque hay un incremento precisamente de estos mecanismos. Ahora bien, esto es primeramente todo lo relacionado con el tema de la metilación del DNA. Ahora, las histonas también se pueden modificar, o sea, ese grupo, ese octámero de histonas que lo está rodeando, 146 pares de bases del ADN que forman parte del nucleosoma. Cada una de estas histonas, el H2A, el H2B, el H3 y el H4, presentan una cola terminal, una cola N terminal. Protruye, tiene alrededor de unos 20 aminoácidos y sirve de plataforma para múltiples reacciones químicas. O sea, estos procesos sirven como plataforma para múltiples reacciones químicas. Entonces vamos a ver en qué consisten estas reacciones químicas. Y forman parte del segundo mecanismo, además de la metilación, que van a ser la modificación post-traduccional de las histonas. Ejemplo, este es un esquema donde se demuestra cómo en esta cola N-terminal existen distintos residuos aminoácidos. Ejemplo, este es el residuo de la lisina, que se señala como K, y este se puede acetilar. Bien, ejemplo, se metila la lisina y la arginina, se acetila, se ubiquitiniza y se sumoiliza la lisina, se fosforila la serina y la tronina. O sea, las reacciones químicas dependen también del tipo de residuo aminoácido que se encuentre en dicha cola. Y estos procesos también ocurren varias veces. Ejemplo, la lisina se puede metilar 3 veces. Ocurre una trimetilación. Y no es lo mismo una lisina metilada una vez que una lisina metilada 3 veces. Por lo tanto, todo esto forma parte del llamado código de las histonas. No creen que la expresión de los genes no depende, ejemplo, del tipo de reacción química. La expresión del gen no es lo mismo a cuando las histonas están acetiladas que cuando están desacetiladas, a cuando están metiladas, a como están desmetiladas. Dependiendo de la reacción química, la expresión es diferente, pero teniendo en cuenta una misma reacción química como la metilación, no es lo mismo la expresión de un gen cuando, ejemplo, la lisina está metilada una sola vez a cuando está metilada 3 veces o cuando están metilados 2 residuos. Todo esto depende en gran medida de la acción de los factores ambientales. Hasta la fecha han sido identificadas más de 50 enzimas que catalizan estas reacciones a nivel de las histonas. Bien, y por supuesto la mejor comprendida y la que vamos a abordar a partir de ahora son los procesos de acetilación, desacetilación y los procesos de metilación y desmetilación de las histonas. Por ejemplo, la lisina, aquí tenemos ejemplos de aminoácidos que se encuentran en esa cola N-terminal de las histonas y los procesos bioquímicos que operan en cada uno de ellos. La lisina es el residuo aminoácido que más procesos bioquímicos experimentan. Aquí también, ejemplo, el ácido glutámico, la prolina. Bien, estas modificaciones, por supuesto, tienen diferentes funciones. Ahora, la acetilación y desacetilación de las histonas depende de 2 enzimas fundamentales. La llamada histona acetiltransferasa, que tiene la función de transferir un grupo acetilo de la acetilcoenzima A, bien, que ya conocemos por bioquímica, a algunos de los residuos, ejemplo, la lisina, de la cola N-terminal de alguna de las histonas. Y ese proceso de acetilación provoca separación de la molécula de ADN del núcleo de histonas, del octámero de histonas, y por ende una relajación de ella. Hay una cromatina, en este caso, que está mucho más liberada y hay acceso a los factores transcripcionales con la síntesis de proteínas
y por supuesto la activación del gen. O sea que la histona acetiltransferasa añade grupos acetilo a la cola de la histona. Y entonces, ¿por qué se separa? Porque la cola de la histona, que tiene carga positiva, ya el grupo acetilo modifica esa carga, y al reducir, ejemplo, la carga positiva de la cola de las histonas, pierde afinidad por el núcleo, por el octámero de histonas. Todo lo contrario a las desacetilasas de las histonas, que van a retirar los grupos acetilo, va a incrementar la carga positiva, y al incrementarse la carga positiva, la molécula de ADN va a apretar aún más, va a compactar aún más al octámero de histonas, provocando esta conformación que se encuentra aquí. O sea, una cromatina cerrada, una cromatina compactada. Aquí no hay acceso prácticamente de los factores transcripcionales. Entonces, estas reacciones químicas que operan a nivel de las histonas, pero también a nivel del ADN, provocan también modificaciones en la cromatina, que es uno de los temas o uno de los factores que vamos a ver en la conferencia siguiente. Bien, existen 4 clases de desacetilasas de histona, el 1, el 2, el 3 y el 4, bien, y catalizan la reacción reversa a las acetiltransferasas de las histonas. O sea, estas van a retirar, bien, los grupos acetilo, y la desacetilación se asocia a una compactación mayor y por lo tanto a una inactivación del gen. Por lo tanto, por una parte vimos que la metilación del ADN se acompaña de inactivación del gen, silencio del gen, ausencia de la proteína. El gen está inactivo. Sin embargo, a nivel de las histonas, la desacetilación es el que está relacionado con el silencio del gen, con la inactivación del gen, bien, con una cromatina mucho más compactada. Por supuesto, todo esto forman parte del llamado código de las histonas. Bien, y ya habíamos referido esto, que un mismo residuo puede ser mono, di o trimetilado, bien, y dependiendo del grado de metilación se puede generar una represión o activación del gen. Ejemplo, en la histona H3 puede ser metilada los residuos de lisina en 4, 9, 27, 36 y 79, o sea, en esas posiciones. Pero no siempre una modificación química tiene siempre el mismo efecto, porque también depende del residuo. Ejemplo, modificaciones en las lisinas de la posición 4, 36 y 79 se asocian con activación transcripcional. Sin embargo, en el K9 y K27 con inactivación. O sea, un mismo proceso químico que es la metilación puede tener distintas expresiones, distintas consecuencias, dependiendo hasta del tipo de residuo que nos estamos refiriendo. Otro mecanismo importante relacionado con las histonas se refieren a la metilación y demetilación de las histonas. También, igual que el ADN, las histonas se pueden metilar y desmetilar a través de las metiltransferasas de histonas y las desmetilasas de histonas. Y por supuesto, este es un mecanismo muy importante porque se ha visto relacionado, ya existen ya investigaciones relacionadas con terapéuticas que van en contra de estas enzimas, en este caso que van en contra de la histona de metilasa. Ejemplo, este es un medicamento, el GSK-J4, que es un inhibidor de las enzimas de las histonas desmetilasa, que va a traer como consecuencia de que no le quite grupos metilo a los residuos de lisina de las histonas, y eso va a traer como consecuencia que se mantenga inactivo. Y por supuesto, esto conlleva una mayor metilación de una histona específica, que es el H3K27, con un aumento en la diferenciación, una disminución del crecimiento tumoral, ejemplo, en el caso del neuroblastoma.
O sea, fíjense cómo conociendo los mecanismos epigenéticos, las enzimas que participan, ya se avisora un futuro que ya es presente, es una realidad, un futuro en el tratamiento de muchos de los procesos tumorales. Simplemente medicamentos que puedan inhibir la acción de las desmetilasas de histonas. Porque parece ser que en el gen del neuroblastoma, para que se mantenga inactivo, tiene que estar hipermetilado. Si ocurre la acción de la enzima desmetilasa de la histona, le van quitando grupos metilos de la histona, se va activando el gen y aparece entonces el cáncer. Bueno, ya pueden existir candidatos terapéuticos que inhiban la acción de la enzima de las desmetilasas y por lo tanto mantengan el patrón de metilación de estos genes. Resumiendo, esto es un esquema donde se puede evidenciar bien cómo podemos tener un gen activo, un gen encendido y un gen inactivo o un gen apagado. O sea, es un mecanismo de encendido y apagado. Cuando el gen está apagado, cuando el ADN está metilado y las histonas están desacetiladas. Cuando el gen está encendido, cuando el ADN está desmetilado y las histonas están acetiladas. Y este mecanismo de encendido y apagado es lo que va a traer como consecuencia que sea diferente la expresión. Por lo tanto, cuando los islotes CpG no metilados se acompañan de histonas acetiladas, los nucleosomas tienen una configuración abierta. La cromatina se torna laxa, descondensada. Hay acceso a los factores transcripcionales y por lo tanto el gen está activo. Sin embargo, si vamos a la situación contraria, cuando los islotes citosina-guanina están metilados con histonas desacetiladas, entonces los nucleosomas están en configuración cerrada, hay una cromatina densa, bien, que es lo que se llama heterocromatina, hay un secuestro de los factores transcripcionales, no hay acceso a los mismos y por lo tanto hay un silencio transcripcional. De manera, estimados colegas, que hasta el momento hemos visto dos factores que están relacionados precisamente con estos mecanismos de la epigenética. En esta primera conferencia hemos abordado entonces que existe un mecanismo más allá de la herencia de los genes, más allá de la expresión de los genes, la epigenética. Es el fenómeno que explica cómo los factores ambientales suelen modificar la expresión de los genes a través de reacciones químicas que operan tanto en el ADN como en las histonas. Decir que estas marcas, estas huellas llamadas epimutaciones van a garantizar la regulación de la expresión de la información genética, el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia. Abordamos la metilación del ADN y además todas las modificaciones que ocurren a nivel de las histonas. En la próxima conferencia vamos a abordar otros dos mecanismos importantes relacionados con la condensación de la cromatina, así como la existencia de un conjunto de RNA no codificantes, microRNA, que son capaces de interactuar con otras moléculas de ARN regulando su expresión. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.